Hola, muy buenas tardes. A nombre de Seminarium Internacional les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Cómo desbloquear el crecimiento aplicando Design Thinking. Este webinar es parte del Executive Training Design Thinking para Resolución de Problemas, programa desarrollado por Better You y Seminarium Internacional. Better You es un equipo de facilitadores con gran experiencia multicultural e internacional que acompaña a personas y organizaciones al desarrollo de nuevas formas de pensar, sentir y hacer. Hoy nos acompañan los creadores de este programa, Pedro Trejo y Jorge Rani, ambos expertos en estrategias de innovación e integrantes del equipo internacional de Better You. Junto a ellos hemos desarrollado un programa que tiene como objetivo enseñar el uso del Design Thinking aplicado a la resolución de problemas y así llegar a soluciones creativas y prácticas que contribuyan a desbloquear problemas de crecimiento en los negocios. Es por esto que hoy estamos aquí para entregarles parte del contenido que abordaremos en este Executive Training que se realizará el 7 y 8 de septiembre. Estamos muy contentos de contar con estos excelentes relatores para este webinar y con todos ustedes por su gran interés en esta temática que genera grandes desafíos. Antes de finalizar, queremos contarles que está habilitado el chat para hacer las preguntas, las cuales serán respondidas al final de la sesión. Sin más que agregar, dejo con ustedes a Jorge y Pedro. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Voy a compartir una pantalla y vamos a iniciar este webinar. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Y bueno, nos presentamos. Este webinar, como bien mencionó Patricia, nosotros lo llamamos cómo desbloquear el crecimiento aplicando una técnica que es Design Thinking. Y creemos que es de mucha utilidad para los negocios, para las empresas y en general para todos aquellos que desarrollan acciones vinculadas al comercio, a los negocios, inclusive aplicadas a la vida individual. Es por eso que vamos a iniciar esto. Tenemos ciertos minutos, una estructura ágil, lógica y que espero resulte interesante. Primero nos presentamos, le dejo el turno a Jorge, que se va a presentar. A ver, Jorge. Muy bien. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. Bienvenidos todos a este webinario, este momento juntos aquí. Me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Rani III. Y tercero no es en vano, sino porque mi familia no fueron muy innovadores, no supieron resolver un problema, que era justamente mi nombre, así que pusieron el mismo nombre que mi padre. Básicamente me gusta presentarme como una persona que conecta el negocio con las personas, que facilita consultorías, capacita a la gente y doy también servicios vinculados a diseño de producto y marketing digital, ¿sí? Entre algunas cuestiones, algunos estudios que me fui desarrollando a lo largo de mi vida profesional, fui trainer en programación y soy trainer en programación neurolingüística, coach ontológico profesional. He estudiado todo lo que es la gestión de productos digitales. Sé bastantes metodologías ágiles, certificado en Scrum, Design Thinking y otras, marketing digital, experiencia en desarrollo de productos digitales y he sido fundador de una empresa que ha realizado aplicaciones nativas para empresas que seguramente ustedes conocen como Samsung, TV Pública Argentina, etcétera, etcétera. Así que bueno, les doy la bienvenida y como habrán visto, me gusta jugar un poco con la audiencia,
que hay algunas fotos debajo de mi imagen que son parecidos que me encuentra la gente, ¿no? Que a medida que voy encontrando a los más elocuentes, los ganadores de esa mini trivia que hago cuando me presento, los voy agregando a mi presentación, porque son un descubrimiento también, y parte de Design Thinking habla de descubrir, así que justamente vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Siguiente slide, Pedro. El siguiente slide es para contarles que hice un montón de cosas que tienen que ver justamente con descubrir problemas y soluciones a lo largo de mi vida. Estuve en bandas, hice producción ejecutiva de películas, tuve una primera startup a los 22 años y bueno, y seguramente si se suman a los talleres, workshops, masterclass que vamos a hacer en seminario en este año y el próximo, seguramente nos estemos conociendo un poquito más. Pedro, bueno, vamos a conocerte un poquito a vos. Sí, me toca presentarme a mí. Yo me puedo presentar como más clásico que Jorge. Me presento como especialista en marketing y modelo de negocios porque trabajé muchos años en empresas nacionales e internacionales donde apliqué muchos temas relacionados con innovación, con marketing, y en los últimos años aplicando estas herramientas ágiles tales como Design Thinking, Scrum, Lean Startup, y algunas otras dentro de la gran categoría y la gran cantidad de herramientas o frameworks sobre resolución de conflictos, innovación, modelos de negocio, etc. Específicamente en mi desarrollo profesional si bien estoy formado en sistemas, hace muchos años muté al área de marketing, sobre todo en áreas financieras y en tecnología. Fui director de marketing de Citibank Argentina, fui director de marketing de una empresa de tecnología llamada Tango 04, con base en Barcelona, España, que tenía distintas oficinas en el mundo, y en los últimos años me dediqué, además de esto, a hacer consultoría propia en innovación y en formación sobre temas de innovación, design thinking, sobre todo para universidades, empresas privadas y organismos nacionales como, por ejemplo, el DIA, la UNCAME, que es una organización de pequeña y mediana empresa, gobierno nacional como administración pública, innovación en administración pública, que es un tema, una unidad del gobierno que da todos los temas de innovación para todo el país, y también colaborando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con todo el área de emprendedurismo. Entonces, esa es la síntesis de la información, de información y desarrollo de carreras. Y esto ya da paso al webinar y al tema que nos compete. Nosotros llamamos este webinar "Cómo desbloquear el crecimiento aplicando Design Thinking", porque sabemos que la mayoría de las empresas realmente tiene conflictos que muchas veces no se resuelven e impiden el crecimiento. Entonces, funciona como un rompecabezas. Ese rompecabezas pone piezas en lugares donde no deberían estar, o a veces son factores externos los que impiden nuestro crecimiento. Y todos, dentro de una empresa, ya sea como dueños de empresas, como ejecutivos de empresas, o simplemente como participantes del grupo que trabaja en esa empresa, quiere mejorar, quiere crecer. Quiere que la empresa sea exitosa, y muchas veces nos encontramos con obstáculos, con barreras que no sabemos, por un lado, identificar, o a veces no sabemos identificar la causa raíz, solamente vemos la superficie. Entonces tenemos que poner esas piezas en orden. Y esas piezas en orden nos representa, a su vez, nos presenta, nos desafía, nos interpela, porque también representa un problema. Entonces, ¿qué mejor que aplicar ciertas técnicas donde es necesario utilizar varios ingredientes, 3 ingredientes fundamentales, que ahora los vamos a ver, para resolver este inconveniente que se nos presenta, a veces diariamente, a veces difícil, pero que impide lograr un crecimiento orgánico de nuestro negocio?
Y cuando digo orgánico, no significa que cuando se nos plantea un problema estamos pensando en buscar comprar algo. A veces tenemos problemas que van desde no tenemos un buen producto para competir con otras empresas, o quedamos desfasados desde el punto de vista tecnológico con la competencia, o simplemente se nos rompió una máquina, o falló algo en el proceso de producción, en el proceso operativo, y tenemos un problema para crecer, o no tenemos capacidad, y no podemos visualizar cuál es la causa raíz de este inconveniente. Solamente nos bloqueamos, nos encerramos en una cápsula y no escuchamos posibles soluciones que nos van a traer. Entonces, la idea de este seminario o de este workshop es trabajar estas ideas y aplicar estas técnicas justamente para resolver conflictos que pueden ser internos o externos, pero con una dinámica específica. Una dinámica que surge de una herramienta muy conocida como es el Design Thinking. Para tener claro esto, tenemos que pensar que cuando una empresa quiere crecer, es muy probable que esté buscando una innovación. Y esa innovación es simplemente resolver problemas. Si uno mantiene un status quo a lo largo de los años, es muy probable que al resto de la competencia haya avanzado y nosotros nos hayamos quedado simplemente con una situación estable en nuestro círculo de confort y no hayamos innovado, ya sea en procesos, productos, formas de gestionar. Entonces, lo más importante de esto es que si nosotros podemos tomar como definición que innovar es resolver problemas, porque estamos mejorando y quitando algo que nos impide crecer, obviamente necesitamos identificar ese problema. El otro ingrediente fundamental que necesitamos para identificar nuestro problema es algo clave, que es la organización. La organización que tiene que tener una estrategia de crecimiento, tiene que tener una estrategia de negocio, y que seguramente dentro de esa estrategia tiene que tener una cultura de innovación que permita acompañar a quienes son los que están encargados de innovar, desde la dirección hasta el nivel más bajo de esa organización. Es decir, tengo que tener una organización que promueva la innovación de cada uno de sus integrantes, que apoye la innovación de cada uno de sus niveles y que sea partícipe necesario de ese proceso. Pero lo más importante dentro de estos dos, que se suma a estos dos ingredientes, lo más importante es las personas. Nosotros tenemos que innovar teniendo en cuenta las personas, por eso también Design Thinking es algo fundamental, porque Design Thinking es que lo va a definir mucho mejor Jorge, pero es pensar poniendo las personas en el centro. Y nosotros, dentro de Overview, y dentro de este webinar, dentro de los workshops que hacemos, ponemos a las personas en el centro. Y en este caso, innovamos, identificando el problema, buscando el apoyo de una organización que instale una cultura de innovación y que ponga foco en las personas, ya sea en aquellas personas que son clientes o usuarios de nuestros productos o servicios, y por otro lado, en aquellas personas que son parte de la organización y que también están involucradas en identificar y resolver esos problemas. Esto es muy importante porque la combinación de todos estos temas es el elemento fundamental en el cual nosotros vamos a poder avanzar, hacer crecer nuestra empresa y después poder lograr gestionar la innovación. Porque hay algo que es claro. Nosotros decimos que innovar es problemas, pero no significa que innovamos resolviendo un único problema. Problemas se nos presentan continuamente. Lo que es importante es crear una cultura de innovación y crear una gestión que maneje distintas innovaciones, porque estas innovaciones se pueden dar
en cualquier lugar de la organización, con cualquier persona. Entonces, si una organización sabe escuchar a sus colaboradores, sabe comprender a los colaboradores y es de alguna forma receptiva a todos los niveles, ese proceso de innovación es transversal. Entonces se transforma realmente en una organización innovadora. Pero recuerden esto, una innovación o un proceso de innovación no es un sprint, es decir, no es algo que dure una carrera a 100 metros, más bien es una maratón, es una ultramaratón, es un proceso continuo, un proceso largo, un proceso que no frena. Cuando innovamos hoy, tenemos que estar preparados para innovar mañana y pasado, continuamente. Y si logramos aprender la esencia de una técnica como Design Thinking, la vamos a utilizar en cualquier momento, porque es una metodología ágil, decía Jorge, pero al mismo tiempo es una metodología que nos va a permitir aplicar no solamente en la organización, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar. Entonces es muy importante entender que nosotros el concepto de resolución de problemas lo abordamos con una herramienta de Design Thinking. Y abordamos la resolución de problemas para desbloquear el crecimiento. Pero buscamos desbloquear el crecimiento dentro de una organización que busca mayor innovación y crecer a través de la innovación, en forma orgánica, y no crecer a través de la compra de unidades, que es absolutamente viable, absolutamente respetable, pero en este caso nos ponemos foco en las personas y en la resolución de conflictos que justamente desbloquean su crecimiento y quitan las barreras para poder avanzar. Vamos a entrar ahora ya más en detalle sobre la técnica de Design Thinking, y para eso le voy a hacer la palabra a mi colega Jorge Rami. Jorge, si querés, dejo de compartir pantalla y compartir. Y continuamos. O sí. continuamos. Listo. Ningún problema. Dejo de compartir. Aprovecho mientras cambio la pantalla para decirle a la audiencia que si quiere dejarnos alguna pregunta, algún comentario, mientras avanzamos, después va a haber un espacio de preguntas, así que pueden ir aprovechando que a medida que están teniendo una escucha activa de lo que les vamos comentando, puedan dejar las preguntas ahí y después las vamos a ir evacuando sobre el final del webinario. ¿Sí? Avísenme si están viendo mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? No sí, se la ve la estamos pantalla. viendo. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bien, les voy a contar desde este lugar, de alguna manera, lo que me pasó a mí con Design Thinking. Design Thinking no solo es una herramienta, como bien decía Pedro, es una metodología, es una forma de trabajar, es una forma de pensar. Antes que yo conozca Design Thinking, lo que me pasaba mucho era que era muy difícil organizar mis ideas, tener conversaciones productivas con mis compañeros de trabajo en la empresa que yo fundé, evaluar y entender, o cuando teníamos una idea, validarla lo antes posible, al menor riesgo posible, gastando lo menos posible. Entonces, cuando me encontré con Design Thinking, la verdad es que a mí, siendo una persona creativa, que le gustan los números, que me invita siempre el mundo de los negocios a investigar, me ha dado una estructura que yo necesitaba para ser exitoso en las cosas que hago. Por eso me gusta explicar Design Thinking y acompañar junto a Pedro a personas que se quieren meter en este mundo para resolver bastantes, casi que todos los problemas que uno se puede concebir en una empresa, en un contexto, en una organización, por medio de este método. ¿Sí? Design Thinking básicamente fue inventado por el Instituto de Diseño de Stanford en Estados Unidos, porque daba la casualidad que una consultora que se llama IDEO, las mismas personas que eran de la consultora eran también dentro de la formación académica, eran parte del cuerpo académico de Stanford. Y ellos, en una primera fase, digamos, de ordenamiento de esta metodología, con todos sus conocimientos previos, predecesores a esta forma de trabajar, entendieron que había 5 pasos a la hora de resolver un problema con pensamiento de diseño.
¿sí? El primer paso es simpatizar, que básicamente es entender y aprender sobre la persona o la audiencia o la audiencia a la cual estamos buscando una solución, diseñándola con un proceso proyectual, ¿sí? Prospectivo hacia el futuro. En esa instancia hay un montón de lo que se llama investigación o research, una serie de herramientas que nos permiten justamente mapear para entender justamente a quiénes vamos a atender y qué problema tienen, ¿sí? Para hacerlo bien corto porque estamos ajustados de tiempo. Una vez que empezamos a entender a las personas, seguramente podamos definir cuál es realmente el problema, entendiendo y construyendo y envasando los distintos puntos de vista basados en las necesidades y percepciones de la persona. Algo muy importante que nos olvidamos en las organizaciones. Nosotros estamos buscando una solución para alguien. Ese alguien puede ser un departamento dentro de la organización que nosotros le brindemos servicio, viceversa, un cliente final, un usuario, un compañero que está al lado en nuestro equipo de trabajo. Es una forma de pensar y una forma metodológica de trabajar colaborativa, no lineal, por fases y de forma iterativa. Iterativa quiere decir que en algún momento puede suceder que tengamos que volver a una etapa anterior si es que encontramos algún descubrimiento sobre la marcha, ¿sí? Entonces tenemos empatizar, conocemos a las personas, una vez que conocemos a las personas, las mapeamos a las cuales le estamos buscando resolver un problema, definimos cuál es ese problema, se hace un statement, un enunciado de problema, empezamos a buscar, idear posibles soluciones o hipótesis de ideas con una metodología basada en empirismo, es decir, basado en datos cualitativos y cuantitativos, se prototipa esa posible solución y después se evalúa a ver si eso que nosotros estamos pensando que es una solución para esas personas sirve realmente o no, para ponerlo en fácil, que es la etapa de feedback. Esto, que parece muy simple porque es una facilitación gráfica, lo que estamos viendo en este momento, es muy fácil de adoptar en las empresas, pero muy difícil de dominar. Por eso es muy importante tener mucha práctica, y es acá en Seminario en que los estamos invitando justamente a que hagan una primera experiencia para entender cómo usar este tipo de herramientas para después llevarlas a una aplicación inmediata dentro de su negocio, su organización y sus vidas. Para jugar un poco, quería hacer una consigna con ustedes como para interactuar, lo pueden hacer por el chat o simplemente reflexionar. Me gustaría que la audiencia piense en un problema recurrente. Puede ser un problema logístico, un problema que tengan recurrente en su vida social, puede ser cualquier tipo de problema que ustedes consideren. Si quieren, nos pueden ir compartiendo en el chat algún problema que se les venga a la mente. Que puede ser del estilo: tengo bajas y altas de internet, mi celular no funciona, no estoy satisfecho con el envío de cierta mercadería a mi casa de forma recurrente por un modelo de suscripción, juntarme con mis amigas o mis amigos todas las semanas, un problema recurrente que les aparezca en sus vidas. Les doy un minuto para que lo piensen. El que se anima o la que se anima puede escribirlo en el chat. Y si no, ahora les paso a preguntar algunas cosas. ¿Sí? Así que ahí teníamos grupo mayoritario mujeres en el día de hoy. Ahí la audiencia la tenemos a Andrea, a Daniel, a Helen, a Marcela, a Silvana. Así que si alguno se anima a escribir en el chat, genial. Y si no, ahí voy a avanzar un poquito en la presentación. Si tienen algún problema en mente, quédenselo ahí. Y algo muy importante, cuando empezamos a pensar en un problema, porque esto es una de las principales causas de fracaso dentro de las compañías, que es que justamente saltamos muy rápidamente a trabajar sobre una solución sin considerar algunas cuestiones como por ejemplo la audiencia. Y acá les invito a que piensen lo siguiente sobre el problema que pensaron recién.
¿Cómo se está resolviendo actualmente el problema? Porque a veces nos olvidamos que alguien ya lo solucionó. ¿Cómo piensa la persona y siente con respecto a esta problemática? ¿Es un problema muy grande, muy chico? ¿Tiene una connotación emocional negativa, neutra? ¿De qué manera uno convive con esa problemática recurrente? Obviamente, si pensaron en alguna persona externa a ustedes, habría que ir a preguntar y hacer un poco de indagación. Si son ustedes mismos, está bueno que piensen cómo se están vinculando con ese problema, cómo lo piensan y cómo lo sienten. Después, ¿en qué contexto sucede? Para poner un ejemplo muy simple es, si yo tengo una necesidad que se me convierte en un problema como tener sed. ¿Es lo mismo si tengo sed en un recital, en un desierto, en mi casa? ¿La solución es la misma? Entonces, siempre el contexto, ante un problema recurrente o no tan recurrente, es importante tenerlo en cuenta y hacernos esa pregunta. Y después algo muy importante es entender qué lo causa y cuál es su efecto. Porque a veces no queda tan claro si el problema es causa o es efecto. Entonces tenemos que empezar a entender eso también. Si hay un problema detrás del problema que lo ocasionó y que lo empuja hacia o que no. Por ejemplo, el COVID es causa o es efecto de problemas que nosotros tuvimos en una época pandémica global. Y estas preguntas son algunas que les quería regalar hoy para que empiecen a pensar con pensamiento de diseño, porque en una etapa de diseño, dentro de Design Thinking, vamos a hacer una etapa divergente y convergente sobre estas fases que les acabamos de mostrar, donde justamente vamos a abrir, explorar y después converger y definir. Esto generalmente lo pueden llegar a encontrar como dual track o doble diamante, si alguno quiere investigar, donde también se trabaja de esa manera con este tipo de metodologías. Y algo que no me quiero olvidar, que es un tip, que es que a la hora de pensar los problemas propios de una organización, de un equipo, de un grupo, es que si ustedes quieren entender a las personas, no escuchen sus palabras, observan sus comportamientos. Es decir, a la hora de que hay un problema en la organización, seguramente uno exprese verbalmente, en base a su modelo cognitivo, a su diseño conversacional, de una manera el problema, pero también hay que convalidarlo con más información, que es con respecto al comportamiento de usuario. En el mundo digital, en un producto, esto es mucho más fácil porque tenemos muchas métricas en aplicaciones, en webs, en e-commerce, etcétera, etcétera, en CRMs cuando hablamos de algún tipo de sistema que nos ayuda a gestionar clientes, por ejemplo, ahí tenemos un montón de información. Pero no solamente tenemos que observar, por ejemplo, si hay una queja en la organización sobre una inconformidad de un servicio, lo que dice la persona, sino cómo está usando el servicio, etcétera, etcétera. Porque eso también habla sobre la persona y el problema que está teniendo de una baja, en este caso, de satisfacción con respecto a su percepción y expectativa de un servicio o producto y el valor agregado que uno esperaba darle a esa persona. Y adicionalmente a eso, les quería compartir cuál es el problema más recurrente que tenemos hoy como personas y profesionales en este mundo globalizado de hipercompetitividad y que constantemente está en cambio. Que en realidad cambios en la humanidad y revoluciones e innovaciones hubo siempre. Lo que está cambiando demasiado en estas últimas décadas es la velocidad del cambio. Anteriormente, si ven en esta gráfica, que son justamente las olas de innovación que hubo en la primera ola, en la segunda ola, que está relacionado con las revoluciones industriales a nivel global, si se fijan en esta gráfica, la primera ola de revolución industrial duró 60 años, después 55, después 50, después 40, después 30, y ahora en la sexta revolución, algunos lo llaman quinta, cuarta, estamos hablando de 25 años. Es decir, que antes una persona en su vida profesional quizá apenas vivía
una primera ola de innovación, una primera ola de revolución industrial, y no vivía lo suficiente la persona como para ver la segunda. Y si se dan cuenta, cada vez los cambios, las revoluciones tecnológicas y todo lo que nos está pasando a nivel global, como seres humanos y a nivel planeta también, cada vez esos tiempos se acortan. Quiere decir que las personas ya empezamos a tener una hasta 3 revoluciones de innovación en el periodo de vida que tenemos como personas, y como profesionales mínimamente 2. Esto trae un montón de cambios en cómo nosotros tenemos que manejarnos en las empresas. Y si nosotros no aprendemos herramientas que nos permitan mantener el ritmo de cambio como profesionales, para con el organismo que estemos trabajando y con el organismo, seguramente eso pueda generar probabilidades de que merme la perpetuidad de la empresa, es decir, que la empresa quede fuera del mercado porque no está dando soluciones que la competencia sí. Por eso estas herramientas, estas metodologías ágiles, que con Pedro nos encanta mucho compartir con las personas, hoy empiezan a tomar cada vez más relevancia y son de súper valor para quienes hoy las usan en el día a día. Así que esto es una invitación y una apertura mental y una reflexión que les queríamos traer con Pedro con respecto a la innovación. Innovación no es hacer una aplicación, innovación es conocer a las personas, entender el contexto, y es una maratón. No es hacer algo y ya está, es un cambio dentro de la cultura organizacional y un cambio de mentalidad dentro de las personas. Muchas gracias. Patricia, Pedro. Sí, muchas gracias, Jorge. Pedro, tengo una pregunta, si es que alcanzamos Sí, antes de terminar, por supuesto. muy relacionado con lo último que tú estás comentando. Sí, ¿Cuál Patricia. podría ser como el principal cambio que se ve en las organizaciones como a mediano plazo cuando se deciden a implementar el design thinking como en su cultura? Bien, yo doy mi punto de vista, Vamos. Pedro, y después te paso si quieres sumar algo. Bien, lo que generalmente sucede cuando las compañías empiezan esto es que empiezan a tener pequeñas iniciativas y se ven cambio, y empieza a haber como un acto de despertar, empiezan a generarse agentes de cambio dentro de la empresa y se empieza a generar algún valor inmediato en la innovación, le digo yo, dentro del escritorio, dentro de tu metro cuadrado. Lo que pasa es que después, si eso no es acompañado dentro de la organización en una segunda o tercera fase de maduración digital, de transformación y adopción de nuevas formas de trabajar culturales, empieza a haber lo que yo llamo parálisis organizacional, ¿sí? Porque empieza a haber cierta iniciativa de la gente que empieza a entender que hoy hay que trabajar de otra manera. Desde la empresa empieza a haber resistencias, las iniciativas empiezan a ser aisladas y ahí empieza a haber un poco de restricción o resistencias. Una vez que se llega a ese punto, las compañías empiezan a entender de forma holística de qué manera pueden trabajar una gestión de innovación y estrategia, que ahí Pedro es experto, y ahí justamente a raíz de esas iniciativas, la empresa se empieza a ordenar para encauzar y capitalizar aún más los esfuerzos en innovación. Complemento la respuesta de Jorge. Es lo que podríamos llamar que una vez el valle, digamos, el valle de la muerte de la innovación o de este tipo de iniciativas. Porque cuando uno empieza con estas iniciativas, uno empieza con mucho entusiasmo, como decía Jorge, se logra resolver problemas, pero no hay, si no hay una organización que la acompañe, no existe una fuerza suficiente que logre vencer la inercia del status quo. Digamos, la inercia del negocio principal. Es por eso que es muy importante dos cosas. Primero, cuando alguien está pensando en trabajar este tipo de técnicas y aplicarla a la resolución de problemas o a encontrar nuevas oportunidades de negocio o mejorar la productividad y eficiencia de una compañía desde, digamos, desde la gerencia y no desde la parte ejecutiva, desde la alta dirección, tenemos
ciertos frenos, porque nosotros, una vez que volvemos a nuestro punto de trabajo, comúnmente en este tipo de trabajos o de equipos que hacen o aplican Design Thinking para la resolución de problemas, como es transversal, va a utilizar personas y recursos de distintas áreas. Entonces, cuando logramos generar una idea que sea realmente, que solucione un problema, bueno, pasa un proceso de evaluación y cada uno vuelve a su lugar de trabajo. Y ahí es lo que comentaba Jorge, es como que baja la adrenalina, baja las expectativas, tanto de los quienes participaron o de aquellos que están esperando los resultados. Entonces es por eso que tiene que haber una clara decisión de la dirección para acompañar esto. Y así superar ese valle de la muerte de los procesos de innovación o de design thinking. Eso es una de las cosas que vamos a ver cómo lograr persuadir no solamente a quienes están manejando o están en el centro del problema, o también acompañar y persuadir a la dirección sobre las ventajas de instalar esta cultura de innovación, estas herramientas en toda la empresa. Y obviamente lograr, si se logra que esto provenga desde la dirección, el camino se hace mucho más llano, mucho más fácil. Así que bueno, de esa forma trataba de compartir y complementar la información que dio Jorge. Excelente. ¿Más? Sí, parece que no hay más preguntas. Jorge, Pedro, quiero darles las gracias por este tiempo que han dedicado a compartir con nosotros. Estamos muy ansiosos de poder verlos en septiembre. Y muchas gracias a todos también por haber participado. Les vamos a enviar información del programa para que puedan estar con nosotros también. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Patricia, y a todos. Gracias.